Muy bien, bienvenidos. Hemos llegado al paso número 15. Estamos en todo este nivel. Hemos estado aprendiendo sobre Dios, sobre la Trinidad y estamos conociendo a Él a través de la Escritura, obviamente. Así que felicitarles por eso, ¿no? Hemos visto las últimas clases, hemos estado viendo sus nombres, cómo podemos conocerle, cómo a través de los nombres podemos encontrar algunas características de él, algunas maneras o formas de su carácter, de su persona, y eso nos ayuda a comprenderlo. Definitivamente que si Dios no hubiera decidido revelarse, nos fuera imposible comprenderle. Ahora hay muchas cosas que desconocemos, pero realmente es muy edificante saber que poco a poco él se da a conocer y a través de la escritura podemos conocerle un poco más. Definitivamente no la profundidad, definitivamente que podemos comprender, ya que nuestra inteligencia no nos lo permite, ¿no? Pero con lo que podemos realmente es suficiente. Así que hoy día vamos a iniciar, vamos a terminar este bloque, el paso número 15, con algunas interrogantes que normalmente se filtran, se mueven en el mundo, en los inconversos, ¿no? ¿Realmente existe Dios? Y esta es una pregunta que a veces también ataca nuestra mente, es un dardo incandescente del enemigo que bombardea nuestra mente y hay que estar atentos. Entonces debemos conocerlo, ¿ya? ¿Cuáles son las pruebas de su existencia? ¿Realmente tenemos pruebas de su existencia? ¿O esto es una fantasía, un mito, una leyenda que nos hemos creído? Es interesante ver cómo los agnósticos, ¿no? Los agnósticos afirman que Dios no hizo al hombre, sino que el hombre ha creado a Dios, ¿no? O que el hombre le devuelve el favor a Dios, ¿no? De crearlo a él. Son los agnósticos. A los agnósticos vienen de forma contraria a los gnósticos o los gnosticistas o a la gnosis, que significa conocimiento. Esto significa sin conocimiento. O sea, cuando se habla de un agnóstico, se habla de alguien que es ignorante, ¿no? Él mismo lo reconoce. Sigmund Freud enseñaba que Dios es meramente una proyección mental de la figura del Padre terrenal, ¿no? Una muleta, una ayuda para un sentido de seguridad en el hombre, ¿no? Él decía así. Es más, Sigmund Freud es el padre del psicoanálisis, ¿no? Del cual deriva, uno de los movimientos de la psicología, ¿no? Cuando alguien va a un psicólogo, realmente lo que está haciendo es usar las herramientas o el pensamiento de este hombre, ¿no? Que en realidad era ateo, ¿no? Un judío que se hizo ateo. Entonces, esa es una de los movimientos o corrientes psicológicas, ¿no? Bueno, entonces vimos que el hombre trata de comprender a Dios de diferentes maneras, ¿no? Dentro de ellos el animismo. El animismo es todo lo místico, lo que se filtra en las tribus, en los pueblos, incluso en las ciudades, ¿no? De diferentes formas. El animismo siempre ha estado vigente durante la historia de la humanidad. El politeísmo, ¿no? Las religiones, el dualismo, el Dios del bien y el Dios del Dios del mal. O el panteísmo, ¿no? Todo es Dios, no hay por qué complicarnos. Dios, todo es Dios. El deísmo habla de ese Dios que ha creado el universo, que está apartado del universo, el monismo también, y otras formas de acercarnos a comprender a Dios, y de esto ha derivado en muchas religiones, ¿no? La forma correcta de acercarnos a Dios en todo caso, sería el teísmo, conocer a Dios. El, lo contrario o las líneas contrarias al teísmo son el ateísmo, ¿no? El ateo es el sin, ¿no? Sin Dios. No hay Dios, no existe Dios. Nunca ha existido Dios. Y dentro de los ateos hay los ateos prácticos y los ateos teóricos. Dentro de los ateos prácticos son los que dicen, bueno, no existe Dios y se acabó el asunto, ¿no? Pero hay una línea de los ateos que son teóricos, que no solamente niegan a Dios, o su existencia o su ser, sino que ellos dicen, argumentan, ¿no? Argumentan con la ciencia, con razonamientos, etcétera, etcétera. Grandes mentes de la humanidad, ¿no? Que son ateos, no creen en Dios.
El agnosticismo, ya les expliqué, ya les adelanté, ¿no? Son los que no niegan a Dios, pero ellos dicen que no se puede conocer a Dios. No se puede conocer. Hay un Dios, hay un ser supremo, pero no se le puede conocer, ¿no? Eso es lo que ellos dicen ellos, ¿no? Y se hacen ignorantes ellos mismos, ¿no? Que es prácticamente lo que significa la palabra. ¿Has visto a Dios? Alguien podría preguntarnos o podría preguntarse, ¿no? ¿Has visto a Dios? Bueno, en realidad no. Entonces, ¿cómo puedes creer, no? ¿Cómo puedes creer entonces si no lo has visto? Eh, hay una historia que nos ayuda a comprender un poco esta, o para obtener una respuesta, o hacernos una idea de en base a estas preguntas, ¿no? Eh, Había un cazador, ¿no? Que busca un guía, ¿no? En una zona de la selva, montañosa, un desierto, alejado de la civilización. Entonces, llega la noche, ¿no? Y ellos, arman sus tiendas, ¿no? Sus carpas. Y al día siguiente el guía le dice al cazador, le dice, eh, ha habido o en la noche ha habido un león, le dice, y ha estado por acá y ha dado la vuelta a tu carpa, ¿no? A tu tienda, ha dado la vuelta a tu carpa. Y el cazador le dice al guía, le dice, pero ¿tú lo has visto? No, le dice. ¿Tú lo has oído? No. Entonces, ¿cómo puedes afirmar de que hay un león? O que ha venido un león y que ha estado cerca de mi carpa, ¿no? Entonces el guía lo lleva y le muestra las huellas, ¿no? Le muestra las huellas del león. Entonces, eso es una forma en la cual nosotros podemos comprender a Dios. También el ejemplo del reloj es un clásico también. El ejemplo del reloj, alguien que está caminando por una selva, ¿no? Y encuentra un reloj. Y el que encuentra el reloj dice, uy, mira, este reloj, bueno, esta máquina, este reloj automático, realmente a lo largo de miles de millones de años se ha formado, ¿no? Los metales se han fundido, han agarrado un sincronismo, se han hecho el resorte, ¿no? Y el vidrio se ha acumulado encima y se ha formado este reloj, ¿no? Por eso que creer en la evolución, hay que tener más fe en la evolución que realmente ser creacionista. Porque decir eso es un absurdo, pues. Alguien ha tenido que hacer ese reloj. Entonces, igual es la creación, igual es todo lo que nosotros podemos observar. Hay una inteligencia, hay un ser superior, hay un Dios que ha creado todo esto. Ese es el punto, ¿no? El detalle está que dentro de la Biblia, la Escritura, Dios no quiere reafirmarse. Oye, por si acaso soy Dios, ¿ah? Créanme. No, no, no. Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se acabó el asunto. Y cuando dice cielos y la tierra, es una palabra para el universo, para todo lo que se pueda ver. Y también la Escritura dice todo lo visible e invisible ha creado Él. El salmista va a decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esta misma expresión lo va a tomar Pablo en Romanos 10 y va a decir así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. Es el apóstol Pablo tomando las mismas palabras que el salmista. Ya Pablo antes, en Romanos 1:20, va a decir, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. O sea, si Dios no nos hubiera dado la escritura, la misma creación nos da muestras de que hay un propósito, hay una creación, no es casualidad, no es evolución, ¿de acuerdo? Entonces, esas cosas nos muestran a Dios, nos permiten conocer a Dios y creer en la existencia de Dios. Ahora, hay algunos argumentos, esto ya es bastante teológico, ¿ya? Pero hay unos argumentos que nos ayudan. Por ejemplo, hay un argumento que se conoce como el argumento cosmológico. El argumento cosmológico viene de la palabra cosmos, que significa orden, mundo, universo. Los animales, los árboles, las estrellas, toda la creación tiene una causa, ¿ya? Esto del argumento cosmológico es toda una tesis, una grande tesis para sustentar a Dios. Y es bastante claro porque habla de argumentos
habla de filosofía, habla de creación, habla de ciencia. El punto es que este argumento dice que todo tiene una causa, y ahí es donde se entrampan los, los científicos ateos, ¿no? O agnósticos. Ellos dicen, no, todo tiene una causa. Entonces, ya, bueno, entonces la materia es eterna, ¿de acuerdo? La materia es eterna. Entonces ellos dicen, bueno, entonces nosotros no contradecimos eso, pero entonces hay una fundamento de causa-efecto. ¿Quién es esa causa entonces? Hay un ser superior, ¿no? ¿Quién creó a Dios? Algunos preguntan, ¿quién creó a Dios? Dios no fue, si Dios fuera un ser creado o no fuera eterno, no sería Dios, ¿no? Hay un ateo o agnóstico, Bertrand Russell, ¿no? Que todo le preguntaba a Dios, Dios, ¿cómo nació esto? Y le respondía, dice que cuando era pequeño, dice que cuando creció, entendió unas cosas más, dice que le dijo, ¿y quién creó a Dios? Y dice, como no encontró respuesta, se volvió ateo, ¿no? Entonces, eso es algo bastante absurdo también, ¿no? Entonces, Dios es Dios, simplemente. Entonces, el argumento cosmológico nos enseña eso, nos enseña eso. Por eso que, como no pueden, nosotros decimos, sí, efectivamente, hay una causa, y ellos dicen, la materia no es eterna, en un momento ha sido creada, entonces ellos como no pueden contradecirse, ellos dicen, ah, ya, sí, pues en un momento se inició. Y ahí sale el tema del Big Bang, ¿no? Del Big Bang. Esta gran explosión cósmica que se dio en el universo y se crearon las estrellas, las galaxias y todo, el Big Bang. Entonces, ese es el argumento que dan ellos, ¿no? Los pseudocientíficos. Entonces, la materia tuvo un inicio, ¿no? Y ellos, para nosotros, la creación. Para los evolucionistas, el Big Bang. Hay otro argumento que es el teleológico. Teleológico viene de una palabrita telos, del griego, que significa designio, propósito, meta. O sea, una finalidad. Es el estudio del propósito, es el estudio de la finalidad. Eso es lo que significa teleológico, teleológico. ¿Ya? Entonces, hay un orden, hay un diseño, hay un propósito. O sea, no es, si fuera casualidad, todo sería un caos, todo sería un desorden, pero hay un propósito. ¿De acuerdo? Hay leyes naturales. Cuando se confirma una ley natural, la ley natural no comienza a regir desde que se descubre, ¿no? La ley natural está ahí. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido desde un comienzo, desde un principio. Una de ellas, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Ahí está Newton, que se cayó la manzana, y todo, tantas leyes y otras cosas más que desconocemos, ¿no? Pero que se ha ido descubriendo, por eso que la ciencia en realidad no contradice a la palabra de Dios, muy por el contrario, la confirma. Todo bajo este argumento teleológico, todo se interrelaciona, todo es independiente, todo está sincronizado, todo tiene un orden, todo tiene un propósito. Si esto fuera casualidad, hubiera caos, no habría ese propósito, o todo lo dejaríamos al azar, ¿no? No habría un fundamento, el por qué esto funciona así, por qué esto es así, por qué esto es así, no lo entenderíamos. ¿Ya? Incluso, por ejemplo, podríamos hablar de diferentes cosas acá en esta argumentación teleológica. Por ejemplo, el ciclo del agua, ¿no? El ciclo del agua. Cómo el agua se evapora, cómo se condensa, cómo la nube, cómo se vuelve la lluvia, cómo la lluvia riega los campos, cómo esa agua se vuelve a los ríos y los ríos lo devuelven al mar. Y sigue el ciclo, ¿no? Y así el agua también en su forma de congelamiento, ¿no? Cuando se comienza a congelar, lo más pesado se va al fondo, pero cuando llega a su punto de congelación, muy por el contrario, ya no se va al fondo, sino se va a la parte de encima. Por eso es que solamente se congelan las partes de encima. Y de esta manera protege a la vida marina, ¿no? ¿Qué pasaría si todo el agua se congelara en forma de bloque, ¿no? Entonces, definitivamente que no hubiera vida marina en esas zonas frías. Y todo tiene un propósito, ¿no? Y si nos analizamos nosotros mismos, como nuestro cuerpo, ¿por qué nuestros ojos están acá, ¿no? ¿Por qué nuestros ojos no están en los codos, por ejemplo, ¿no? Si hemos ido evolucionando, mutando, ¿por qué nuestros ojos no quedaron en los codos, ¿no? Andaríamos así. ¿Por qué todo tiene un propósito? Porque a veces el hombre se parece a algunos animales, en el sentido de animales, por ejemplo, como los monos, los simios, ¿no? Hay cierta semejanza. ¿Por qué? Porque toda la creación nace de una mente, y es la mente de Dios.
Por eso que hay similitudes en algunas cosas. No quiere decir que el hombre se parece al mono o es al mono. El hombre es totalmente diferente al nefesh, al alma o al animal. El hombre es la creación de Dios. Dios puso aliento de vida en el hombre, ¿ya? Y es otro tipo. Pero así podríamos analizar cualquier otro. ¿Por qué tenemos 5 dedos? ¿Para qué sirven los pulgares? ¿Para qué sirven mis órganos? Todo tiene un porqué, todo tiene un funcionamiento, todo tiene un orden, todo tiene un propósito. Y todas esas razones nos hacen pensar que definitivamente es Dios quien creó con esos propósitos, ¿no? Eso es bastante. ¿Cómo podría argumentar contra la persona? Oye, ¿tú crees que es producto de la casualidad? ¿No? No es así. Todo tiene un propósito, las estaciones del año, las estrellas, la luna, el sol, todo podríamos analizarlo bajo esta argumentación. Hay otra argumentación que se conoce como lo del argumento moral, también se conoce como antropológico, ¿no? O filosófico. ¿De dónde saca la idea del bien y el mal? El hombre, ¿de dónde saca la idea del bien y del mal? Eso no lo ha adquirido durante los años a través de su experiencia. Hay algo en nuestro interior que nos hace discernir el bien del mal. ¿Por qué? Porque la tendencia natural, pecaminosa del hombre es vivir en la anarquía, vivir sin ley, vivir en desorden, hacer lo que le da la gana. Pero en nuestro interior, todos, creyentes, no creyentes, durante la historia del hombre, saben que hay un Dios y saben discernir entre el bien y el mal. Tenemos una conciencia, algunos cauterizados, algunos, pero aún así saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Eh, por ejemplo, la rectitud, la justicia, la santidad, la bondad, la verdad, la conciencia, ¿de dónde vienen? De Dios. Son atributos transferibles. Dios. Por eso que somos la imagen de Dios, la semejanza de Dios. Hay otros argumentos, definitivamente que sí. Por ejemplo, nunca se ha visto a un mono haciendo un sacrificio, ¿no? Haciendo un holocausto. Nacemos con esa conciencia de que hay un Dios, alguien nos creó, alguien nos hizo. Nacemos con esa conciencia. No lo adquirimos, no lo aprendemos en el camino. Por eso que durante la historia, los hombres que de repente no han tenido la oportunidad de conocer directamente algún tipo de la escritura o el evangelio, siempre tienen la conciencia de que hay un ser superior. De repente se han desviado a religión, a paganismo, pero todo hombre tiene esa conciencia. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No lo entendemos, no lo entendemos, pero tenemos ese sentir en nuestro corazón. El salmista va a decir, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Dios lo sabe todo, es Dios que nos ha creado. Por eso que Job 38, ¿no? ¿Dónde estabas tú? Le hace una andanada de preguntas a Job que no tienen ninguna respuesta. Job no tiene respuesta para ninguna, porque es Dios. Hay otro argumento que es el ontológico. El ontológico viene del estudio del ser, de las características del ser. Y esto nos ayuda a comprender la perfección y la grandeza de Dios. Tratamos de estudiar a Dios, comprender a Dios, conocerle a Dios. ¿De dónde saca el hombre la idea de Dios? Sino de Dios mismo. Dios mismo es el que nos da nacemos con esa idea de imagen y semejanza de Dios. ¿De acuerdo? Estos son algunos de los argumentos. Obviamente, estos argumentos son bastante teológicos, son largos, densos, también hay de la parte contraria, ¿no? Los ateos, los que no creen en Dios, también contraatacan, contradicen estos argumentos, pero para nosotros que somos creyentes, definitivamente entender cuando uno lee la escritura que dice, y Dios dijo, ¿no? Eso nos basta, eso es suficiente para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le rendimos nuestra vida a Cristo, Él nos hace nacer de nuevo. Él comunica esa santidad, ese nacimiento nuevo, ese espíritu vivificado a nuestro espíritu. Viene a morar en nosotros. Entonces, no necesitamos ningún argumento, porque en realidad nosotros lo discernimos espiritualmente, no lógicamente ni con la razón, sino espiritualmente. Y eso nos conlleva a buscar conocerle a Dios, tener una relación más personal con Él, ¿de acuerdo? Por eso que estos argumentos son indiferentes o indistintos para nosotros. Nosotros nos basta entender que Dios dijo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, se acabó el asunto. Dios es Dios. Nada más. No necesitamos más, pero siempre es bueno
saber esto, ¿no? Ahora, en cuanto a los atributos de Dios, hay clasificaciones, ¿no? Hay clasificaciones como que incomunicables o comunicables, ¿no? Los que se pueden dar al hombre y los que no se pueden dar al hombre. Lo que Dios ha dado al hombre y lo que no le ha dado al hombre, ¿no? También a veces se divide como natural y moral, ¿no? Inmanente o intransitivo no se puede transmitir. Y el otro es emanente o transitivo, si lo puedes pasar. O a veces se puede clasificar como pasivo-activo, absoluto-relativo, o negativo-positivo. Este negativo-positivo hay que explicarlo, ¿no? Negativo porque, por ejemplo, Dios es un Dios independiente, ¿no? Independiente. El negativo, ¿no? El positivo vendría a ser dependiente. Dios es independiente, nosotros somos dependientes. Dios es incorpóreo, nosotros somos corpóreos. Dios, hay otro por ahí, y hay varios, ¿no? La idea es entender que no es negativo porque tiene mal Dios, no, la idea es que Dios tiene ese lado ¿no? Y el in, y nosotros no. Son clasificaciones que le dan a los atributos de Dios. Eh, al, eh, Dios es Dios, ¿no? Mientras que sus atributos son esas verdades que se pueden predicar, que se pueden aprender, que se pueden conocer de él, ¿de acuerdo? Ahora, cuando yo estudio los atributos de Dios, en realidad no vayamos a pensar de que estoy conociendo a Dios en toda su dimensión, ¿ya? No es así, no es así. Es como el hombre, por ejemplo. Yo digo, ¿cómo es el hombre? Ah, el hombre es cabeza, tronco y extremidades. Así se divide el hombre, que en su cuerpo es cabeza, tronco y extremidades. Sí, pero ese es el hombre. No, el hombre tiene muchas cosas más. Tiene una mente, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene emociones, tiene órganos internos, tiene sistemas, ¿no? Sistemas que le permiten mantener la vida en este cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que hay que entenderlo así. Eh, Dios como ser, en cuanto a su inteligencia, podríamos catalogar el atributo de la omnisciencia. Omnisciencia. Y cada punto de estos es todo un estudio, hermanos. Sería bueno en el futuro de repente también hacer un estudio de esto, ¿no? Todo es un estudio, omnisciencia. Dios lo sabe todo, todo lo sabe. Es más, en el hebreo y en el griego hay una palabrita en especial que solamente se usa a Dios. Cuando Dios dice, y Dios conoció, Dios sabía, se usa una palabra en especial que no se usa para el hombre, porque el hombre aprende. El hombre aprende, conoce en el camino. En cambio, Dios lo sabe todo. Hay otra palabra para omnisciencia que se conoce como presciencia. O sea, como que Dios ya lo sabía, está predestinado, ya sabe, o sea, Dios lo sabe todo. Es atemporal. Y así nos amarramos con diferentes otros atributos, ¿no? Dentro de sus emociones o su sensibilidad encontramos lo que es su santidad, su justicia, su amor, su verdad, ¿no? Interesante. Cada uno, como les digo, es todo un estudio, ¿no? Amor. Dios no tiene amor. Dios es amor, ¿de acuerdo? Y tenemos amor porque Dios nos ha transferido, es uno de los atributos transferibles. Dios nos ha transferido ese el amor. Por eso que nosotros conocemos, entendemos y podemos practicar amor, ¿de acuerdo? En cuanto a su voluntad, libertad y omnipotencia. Él es omnipotente, todopoderoso, es libre, soberano. Eh, Dentro de los atributos incomunicables están los famosos omni, ¿no? Omnipotente, todopoderoso, omnipresente, o sea, está en todas partes. Es omnisciente, lo sabe todo, es soberano. Es el único soberano porque no hay nadie quien le mande a él. Eterno, es eterno. Siempre ha estado, no tiene tiempo. Conoce el fin desde el principio, no tiene tiempo. Infinito, ¿de acuerdo? No tiene fin, es infinito. Inmutable, no cambia, Dios no cambia. Singular, es único. Y así otros atributos que son incomunicables o intransferibles, ¿de acuerdo? Ahora, estos atributos solamente lo tiene Dios. No porque no los quiera comunicar, ¿no? Ah, ya, no vaya a ser que haya otro Dios igual que yo. No, sino porque solamente lo tiene Él porque Él es Dios. Nosotros podríamos decir, no, eh,
¿Nosotros somos soberanos? No, siempre dependemos de alguien, siempre hay alguien que no está encima de nosotros. En cambio, para Dios no, Dios es Dios, Él es único soberano. Los atributos comunicables son los diferentes, amor, conocimiento, misericordia, justicia, veracidad, sabiduría, racionalidad, ¿no? Esa capacidad de pensar, paciencia, también mucho de que no desarrollamos la paciencia. Entonces, todos estos atributos son comunicables. Ahora, tanto en los incomunicables como los comunicables, hay cosas que son, en cierta forma, relativas, ¿no? No es al 100%. Por ejemplo, en el caso de eternidad, Dios nos ha hecho, en cierta forma, nosotros también eternos. Pero no siempre hemos sido eternos, por eso que es un atributo incomunicable. Dios siempre ha sido eterno. Y cuando decimos siempre, ya estamos hablando de tiempo. Pero Dios nos ha creado en la eternidad, ¿no? En algún momento, en el principio, y hemos avanzado, ¿no? En algún momento hemos llegado a ser eternos. Dios nos creó. No siempre hemos sido eternos. Dios nos creó. No somos infinitos. Y así podríamos analizar cada uno de los atributos. Y estos atributos nos permiten conocer a Dios, ¿ya? Podemos, usamos los hombres, usamos a veces algunos antropomorfismos, ¿no? Para antropomorfismo. Antropo, hombre, morfo, forma. Algunas formas de hombre para entender a Dios. No es porque Dios, ¿no? No irá el que ha creado los oídos, como decía el salmista, ¿no? Ah, ya Dios tiene orejas, ¿no? Y Dios habló, ah, Dios tiene boca. No, no, no. Son antropomorfismos. Incluso a veces en la escritura se usa lo que se conoce como antropopatismos. Antropopatismos. Antropo, hombres, patía. Patía, emoción. Antropopatía, antropopatismo, que son emociones. Ah, Dios se arrepintió. Ah, Dios se arrepiente. Entonces, no, Dios es inmutable. Ahí estamos viendo. ¿Ya? Es inmutable. Eh, y a veces usamos eso para entender a Dios, ¿de acuerdo? Pero a veces lo aminoramos, lo achicamos o lo traemos a semejanza de hombre a Dios con la intención de conocerle. Y la ira de Dios se encendió. Ah, la ira, ah, es un Dios que se llena de odio, de cólera, de ira, de furia, se vuelve iracundo. No, no, no. Esa es la ira del hombre y así lo entendemos nosotros. La ira de Dios es diferente. Claro, se enciende, es como si se molestara, por supuesto, pero no es la ira descontrolada nuestra, ¿ya? Entonces, hay que entender eso, ¿no? Y sobre todo, a veces hay preguntitas así, no, mira, acá dice la palabra de Dios, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre, ¿no? Y Dios se arrepintió, mira, Dios se arrepiente. No, Dios no arrepiente. Ahí hay que usar de repente una mejor traducción, ¿no? Y Dios se sintió mal por lo que el hombre estaba haciendo, ¿no? Se dolió en su corazón por lo que el hombre se había pervertido, ¿no? Entonces se había vuelto malvado. Pues, eso, así hay que entenderlo. Por eso es importante estos estudios para poder comprender a Dios y no confundir y no caer en herejías, ¿no? O en tanta tontería que a veces llega por el camino. Muy bien. Esa ha sido la clase del día de hoy, nuestras actividades. Ya debemos haber leído Daniel, ya debemos haber terminado Juan. Ya deberíamos estar leyendo segunda de Juan, tercera de Juan, Judas y Efesios, ¿ya? Así que hay que apretar el paso. Solamente tenemos estos días, esta semana, para poder terminar estas lecturas bíblicas, ¿ya? Leyendo 2 capítulos por día, tranquilamente podemos cubrir todas estas actividades, ¿ya? Memorizar los 25 libros, hay hermanitas que ya se lo saben, muy bien. En paz me acostaré y así mismo dormiré, solamente porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado en las noches antes de dormir, Salmo 4:8. Y tranquilamente vamos a ir memorizando. Muy bien, amados. Así que en este bloque estamos conociendo a Dios. Los temas son amplios. Solamente estamos viendo de pasada nada más para no saturarnos tanto, ¿no? Tenemos otros pasos en los cuales se van a ir amarrando estos temas y ya, como ya lo estamos entendiendo, ya no va a ser necesario ahondar tanto, sino ampliar un poquito más en relación a los temas. ¿De acuerdo? Así que nuestro caminar con el Señor, ahí está nuestro gráfico de nuestro curso, y los atributos de Dios nos permiten conocer a Dios. No es que ese sea Dios, ¿no? En el sentido de que está limitado a esos atributos, no.
Dios es infinito y poco a poco nos permite conocerlo y adorarle, conocerle, amarle, ¿no? Y servirle también, ¿de acuerdo? Muy bien, amados hermanos. Dios le bendiga, sigan estudiando, cumplan sus actividades que tienen que hacer, ¿ya? Bueno, Dios le bendiga, fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.